Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Mientras avanza esta cuarentena a la que todavía le quedan al menos 10 días, hemos ido como pelando una cebolla, encontrando capas distintas de vulnerabilidad en la sociedad colombiana. Empezamos con las personas mayores. El gobierno expidió un decreto para que estuvieran encerrados hasta finales de mayo por su vulnerabilidad específica al virus. Además, ordenó enviar más plata, 2 millones de personas en el programa estatal Adultos Mayores. Además, hubo cambios para hacer más fácil el acceso de estas personas a su pensión. Luego, pelamos la capa de la pobreza. Tras decretar la cuarentena y viendo que los más pobres no podían quedarse en casa sin comer, el gobierno organizó un giro adicional de Familias en Acción. Además, aceleró la devolución del IVA para los estratos 1 y 2 de todo Colombia. Las alcaldías, según sus capacidades, han hecho rondas de mercados y de bonos distintos. Después de eso surgió el problema de los informales, personas trabajadoras, gente de oficios varios, sin seguridad social y también por fuera de los programas de asistencia para los más pobres del Estado, gente humilde pero sin carencias graves. La vulnerabilidad la llaman los economistas, ya no son pobres pero con cualquier cosa pueden volver a hacerlo. Para ellos, el gobierno armó un programa enorme, el más grande de transferencias directas que ha habido en este país, para girarle plata a 3 millones de familias. Por supuesto, con estas capas se han hecho notar también los empresarios y los banqueros y la clase media. Para todos hubo algo: créditos baratos, congelamiento de cánones de arrendamiento, aplazamiento de impuestos municipales. Ahora estamos pelando la última capa de esta cebolla y ahí están los migrantes venezolanos. Son casi 2 millones de personas aquí en Colombia y para los migrantes parece que no quedó nada. Muchos son pobres, pero no están en los programas de asistencia social. Los informales, el gobierno no los tiene en las bases de datos para los giros. Los alcaldes no los quieren atender y le botan la pelota al gobierno nacional. Migración Colombia, del gobierno nacional, dice que ellos no hacen asistencia. Entonces, además de algunos mercados, parece que estos migrantes están en el limbo de la indiferencia y la cuarentena del coronavirus. Hace rato venimos diciendo acá en este programa que la migración le iba a cambiar la cara a Colombia. Ahora es que mostraremos qué tan fea puede ser esa cara y nos empezaremos a preguntar si no hacemos nada, ¿cómo lograremos volver a mirarnos al espejo cuando todo esto haya pasado? Aquí arranca Zona Franca. Nueve y 6 minutos de la noche. Gracias por estar conmigo hoy en este... Ya perdí la cuenta de los días de cuarentena, pero sí sé que nos faltan al menos 10. Noveno, ¿me acuerdan? Noveno día de cuarentena, faltan 10 para el 13 de abril, si no es que esto se alarga más. Hoy tenemos varios invitados, tenemos políticos, debate, vamos a volver a hablar de lo que está pasando con nuestros vecinos, sobre todo con Ecuador, pero quiero arrancar hablando del tema que puso en el debate público hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el tema de los migrantes en su gran mayoría venezolanos, que en medio de esta crisis parece que no hay nadie que los atienda en sus necesidades más básicas y esta parece ser la de vivienda. El tema de los arriendos ya generó disturbios aquí en la ciudad de Bogotá. Para hablar de esto, para hablar de lo que está pasando con la población migrante en Colombia, me acompaña Lala Lovera, es directora de la Fundación Comparte por una Vida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por conectarse y por contarnos un poco de qué es lo que está pasando. Yo quiero primero que usted oiga, tal vez ya lo oyó, lo que dijo esta tarde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y para que comentemos después de eso. Porque no podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional, un peso aunque sea, uno. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos 3 años pagando eso.
a 450.000 personas de Venezuela. Lala, y yo no la quiero meter en la pelea que hay y en esta disputa de liderazgos entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional. Simplemente quiero escuchar de usted y a través suyo de la población migrante que hay aquí en Colombia, ¿cuál es la sensación que queda después de este tipo de declaraciones? Mira, Daniel, tengo toda la confianza de que cada uno de los políticos de Colombia va a seguir siguiendo los lineamientos que tienen que ver con los temas humanitarios y de ayuda humanitaria, sea la alcaldesa de Bogotá, sea el alcalde de Cúcuta, sea los alcaldes de Bucaramanga, hasta el presidente Iván Duque. Solo tenemos agradecimiento para Colombia, Daniel, solo tenemos un profundo agradecimiento por la manera como nos han acogido. Hay una cantidad de convenios que Colombia había firmado en la protección de la niñez que se han ido cumpliendo, pero más allá de poner en polémica ciertas palabras o nada, yo acepté esta invitación en medio de toda esta crisis, en medio de todo este contexto que va más allá de una coyuntura como tal. Es un fenómeno que solo imagínate estos migrantes que ya alcanzan entre 2 millones a 3 millones aquí en Colombia, que van cruzando una frontera que todos sabemos lo que significan los 2.600 kilómetros de frontera que cruzan los venezolanos para sobrevivir y se enfrentan a un monstruo mayor que ahora se llama el COVID-19. Que además en todos los países se están tomando unas medidas donde el aislamiento para esta población, para la gran mayoría de esta población, pues es prácticamente imposible, Daniel. Yo en estos 10 días que tengo de confinamiento te puedo decir que es de los lujos que agrego hoy en día a mi vida. Es un lujo que podemos estar seguros y resguardados. Entonces, para mí, trabajando desde hace 2 años, liderando Comparte por una Vida Colombia y para mi equipo, solo nos imaginamos el monstruo al que estas personas que están escapando, que están tratando de sobrevivir, se enfrentan. Es una cosa totalmente de una dimensión humanitaria, que esto hay que elevarlo ya a otro tipo de conversación. Y entonces, ayúdeme a entender, Lala, a qué tipo de conversación debemos elevarlo, porque usted que trabaja en el sector social entiende la cantidad de dificultades burocráticas que hay alrededor de la atención de los migrantes, porque no tienen bases de datos claras, porque no tienen la ciudadanía, porque hay una cantidad de complicaciones en esta coyuntura que hay que hacer. Mira, Daniel, lo primero que tenemos que hacer es seguir las rutas que el gobierno nacional ha venido adaptando y ha venido incluyendo dentro de sus planes de desarrollo. Por ejemplo, estamos totalmente diferentes a los gobiernos anteriores, donde locales y regionales no tenían incluido dentro de sus planes de desarrollo esta población. La migración venezolana no es un fenómeno que se va a acabar, es un fenómeno que está y que existe y que ha cambiado a la situación colombiana. Y yo desde el lado humanitario te tengo que decir, y es un llamado que le hago a todos, es que de una u otra manera todos tenemos un equivalente en un migrante venezolano. ¿A qué me refiero? Todos tenemos un par. La población venezolana hoy en día en Colombia se encuentra dentro de todas las poblaciones vulnerables y especiales de Colombia, del adulto mayor. Dentro del adulto mayor hay un migrante venezolano, con casa o sin casa y sin acceso a salud. Dentro de los niños con VIH hay migrantes venezolanos. Dentro de la población en situación de calle hay un migrante venezolano. Dentro de la población LGBTI hay un migrante venezolano, donde sus derechos de una u otra manera, como refugiado y migrante, no están siendo cubiertos. Lala, Mi llamado es a que nos identifiquemos todos desde una humanidad compartida, porque en cada una de estas poblaciones especiales y vulnerables de Colombia existe un migrante venezolano. Por eso la fundación que usted se dirige se llama Fundación Comparte por una Vida. Totalmente. Yo creo que empieza a crearse una percepción de que es posible que si la situación aquí en Colombia está muy dura por la coyuntura del coronavirus, tal vez los migrantes venezolanos van a decidir devolverse a Venezuela y lo van a hacer incluso caminando como vinieron algunos o de alguna otra manera. ¿Esa es una idea que tiene algún asidero en la realidad de lo que es la migración que llegó aquí a Colombia?
Mira, en muchos, por supuesto, la desesperanza, como te explicaba yo al principio, cruzar esa frontera hoy en día y llegar o estar de este lado y apenas haber cruzado, pensando que ya tienes un aire de esperanza al llegar a Colombia, eh, y darte cuenta que ahora hay un monstruo mucho mayor que se llama el COVID y que ya no tengo, o sea, la orden es todo el mundo en sus casas, estas personas no tienen casa. Estas personas no tienen casa y tienen que estar en la informalidad. El 89% es el último registro que tenemos del Observatorio de Migra Venezuela, del Grupo Semana, de los migrantes venezolanos viven de la informalidad. Entonces, quédense en su casa, pues es hasta perverso pensar, y además son personas que, como te decía, han perdido todo. El menor de los problemas es un contagio de nada. Sí puede haber una percepción y una idea de regresar a casa porque me están mandando a casa. Sí. Y la casa de estos migrantes es Venezuela. Sin embargo, el cruce de la frontera está prácticamente imposible. Repito, los alcaldes locales de Villa del Rosario y de Cúcuta están haciendo lo inimaginable para poder cambiar las rutas de atención de estas personas, para integrarlas. Acaba de salir el lineamiento para la atención de esta población. Mi llamado es a que lo leamos desde el colombiano común de a pie, el colombiano que está en organizaciones. Pero, Lala, y yo entiendo... Ustedes como periodistas, vamos a permearlo, porque yo entiendo, arriba... Dime. Yo entiendo el trabajo yo entiendo el trabajo de integrar los planes de desarrollo y es un trabajo importante, es un trabajo significativo, pero ojo, los planes de desarrollo se desarrollan a lo largo de 4 años, ¿cierto? En el caso de los planes de desarrollo municipales. En el caso actual, cuando hay una crisis y hay unas decisiones de emergencia que se tienen que tomar, aquí el gobierno y la alcaldía parecen estarse pasando la pelota. Yo de nuevo no la quiero meter en la discusión puntual, pero explíqueme quién es el último doliente para este caso de emergencia y de crisis. Tenemos que ser todos, Daniel. Estamos hablando, no podemos seguir segregando y segmentando una población vulnerable que existe y está en el país. No podemos normalizar una crisis humanitaria que tiene ya presente en Colombia desde el 2015. Es que esto no está pasando desde ayer. Es que tenemos una crisis humanitaria en Colombia y estas poblaciones solo han ido permeando mucho más las poblaciones vulnerables de Colombia. En el minuto que nosotros empecemos a cambiar nuestras rutas y que sea una ruta común y que integremos esta población y que además lo hagamos, como te lo estaba diciendo, desde arriba. Los periodistas, mi llamado es a ti, los periodistas, los comunicadores sociales juegan un papel importantísimo. Ya basta de segmentar esta población, porque como te decía, en todas las poblaciones vulnerables existe un migrante. Tenemos que vernos como esos equivalentes. Los niños con VIH, los niños con tuberculosis, las madres embarazadas. Tenemos la población LGBTI que no se le están defendiendo sus derechos. En todas esas poblaciones de Colombia ya existe un migrante venezolano, Daniel, porque esto tiene pasando desde el 2015. Esto no pasó ayer. Estamos hablando con Lala Lovera, es directora de la Fundación Comparte por una Vida, trabajan en la frontera, en la costa atlántica y quieren venir a Bogotá. Lala, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por darnos esa voz y ponernos encima esa responsabilidad que de verdad aquí yo la asumo y creo que es totalmente necesaria. Gracias, Daniel. El llamado es para todos a que por favor reconozcamos de esto que es un lujo los que estamos aquí, los que sí podemos resguardarnos. Solo pensemos y empecemos a cambiar nuestra manera de ver esta base de pirámide que solo necesita que los formales que sí podemos estar aquí nos ocupemos de esos informales que solo nos necesitan. Vamos a nivelar esa balanza. Esa es mi llamada. Y nuevamente gracias por darnos voz. Muchas gracias. A propósito de lo que dijo Claudia López, hubo una respuesta del Gobierno Nacional. Habló el director de Migración Colombia. Esto ha sido como un toma y dame. Esto dijo Juan Francisco Espinosa. Bueno, sí señor, le pegué. No tengo posibilidad, desde la perspectiva jurídica, desde mi misionalidad, de prestar servicios de alimentación o de habitación o de refugio a la población migrante, y no por un tema de mala voluntad, sino sencillamente porque los funcionarios públicos estamos sometidos a la ley, a la Constitución, y aquí todos estamos dando de más.
Nosotros específicamente no podemos brindarles, techo, alimentación y mucho menos salir a pagar, estos pagadiarios. Aquí lo que estamos haciendo todos, incluyendo Migración Colombia, incluyendo la Alcaldía de Bogotá, es buscar unas alternativas que nos permitan lograr que la población se mantenga en aislamiento. Y aquí es muy importante hacer una claridad. Y fundamentalmente, ahí hay población venezolana, pero se trata de población vulnerable, que en algunos casos es venezolana, en otros casos es colombiana. ¿Quién está liderando estos temas? La Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República. Y entonces Espinosa le bota la pelota al gerente del coronavirus, a Luis Guillermo Plata, que es quien es el nuevo hombre detrás de todos los asuntos y las tuercas que se están moviendo acá. Todavía no tenemos respuesta de él. El tema de los venezolanos, y aquí solamente para refrescarles las cifras, es enorme. Esto es una población de cerca de 2 millones de personas que está en nuestro país. Varios de ellos y la mayoría de ellos aquí en Bogotá. Aquí tengo algunas cifras al respecto. Esta es la cifra de Migración Colombia. Entonces son 1.600.000. Esa es una cifra con corte al 31 de octubre del 2019. Regulares, es decir, los que están empadronados, están con el permiso especial de permanencia, que son las personas a las que el Estado, si pudiera en algún momento, sabría cómo llegar a ellos, son 719.000. Los que están en una situación irregular son 911.000 personas, 911.000 personas que el Estado no sabría cómo llegar a ellos de ninguna manera. En Bogotá está en el 20%, hoy la alcaldesa habló de cerca de 400.000 personas. Norte de Santander y Atlántico son los otros departamentos con la mayor población venezolana. Llegarle a 900.000 personas que usted no sabe quién son es una tarea muy difícil, y es una tarea que cuando no se cumple bien empieza a generar este tipo de imágenes que vimos en Bogotá. Esto fue en el barrio Santa Fe, es un barrio de la ciudad donde hay muchas pensiones, es un barrio de tolerancia. Allá tuvo que ser desplegada la policía luego de que desalojaran a cientos de personas, entre ellos migrantes venezolanos. Es importante decir que aquí había de todo, población vulnerable colombiana, también migrantes venezolanos, pero además venezolanos cuando tienen hijos recién nacidos, como los que mencionaba la alcaldesa Claudia López, pues tienen hijos colombianos. Todos los niños que nacen de padres venezolanos son colombianos cuando nacen en nuestro país. Eso fue un cambio regulatorio importante. Tengo en la línea para hablar en tono político al senador Santiago Valencia del Centro Democrático. Me imagino que está en Medellín. Daniel, ¿cómo está? Un gusto, buenas noches. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Qué más? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Bien, estoy en Bogotá. Me quedé aquí con la familia y aquí estamos juiciosos en la cuarentena. Usted es un bogotano, un medellinense ahora adoptado en Bogotá. ¿Será que yo soy lo que en Antioquia llaman un bogoteño. Yo soy un nacido en Bogotá porque en esa época mi padre estaba aquí ya trabajando, pero criado como un paisa. ¿Escuchó a la alcaldesa? Si no la escuchó, se la pongo otra vez. Póngamela, por favor. Pues se la vuelvo a poner ahí. Tenemos el full de Claudia López. Mientras esperamos que ahorita ya viene Armando Benedetti para que tengamos un poco de debate esta noche. Claudia López creo que le respondió al presidente, Santiago, y aquí está lo que le dijo. Porque no podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional, $1, aunque sea uno. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos 3 años pagando eso. A 450.000 personas de Venezuela. Venga, Santiago, usted que sabe de estos temas, cuando en Bogotá se le paga el colegio y la salud a una persona, ¿eso lo pagan los impuestos de los bogotanos o lo paga el presupuesto nacional? Eso lo pagan los impuestos y los impuestos vienen pagados por los bogotanos y pagados por todos los colombianos. Recordemos que hay un presupuesto en educación que lo maneja la nación y hay unas transferencias que se hacen
incluido al Distrito Capital, y hay unos gastos que tiene que hacer el Ministerio de Educación, otros que tiene que hacer la Alcaldía de Bogotá, por supuesto, de manera que eso de partir de la base de que hay unos impuestos pagados por unos o por otros, pues además en una situación tan crítica como estas, pues es bastante absurdo y digamos, yo entiendo la desesperación de la alcaldesa, pero es la misma desesperación de todos los alcaldes, de todos los mandatarios de todo el país, y tratar, digamos, de lanzar estas pullas al gobierno, pues no solamente es innecesario, sino que es absurdo. Este es un momento en el que debemos tratar de buscar soluciones conjuntas y no tirarnos, por supuesto, la pelota. Mire, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme. Por ejemplo, se le hizo una transferencia adicional a Familias en Acción, incluso a aquellas familias que ya habían salido Sí. del programa, y muchas de esas familias en Acción están en Bogotá. El gobierno está haciendo un tema de devolución del IVA con recursos de la nación, y muchas de esas personas que son benefactoras de esta devolución del IVA están en Bogotá. Muchos de los jóvenes en acción que se les hizo un giro adicional también están en Bogotá. Muchos del programa de adulto mayor también están en Bogotá. De manera que la alcaldesa también tiene que entender que pues, el Estado no es una caja menor, y que por supuesto pues, los alcaldes también tienen que correr con estos gastos. De manera que pedirle al gobierno, que está haciendo también un esfuerzo enorme a nivel nacional, que además pague los arriendos de estas personas, pues es absurdo. Además, porque el gobierno nacional ya dijo mediante decreto que no se podía desalojar a nadie, que tenían que dejar a las personas en la vivienda, no solamente durante el periodo de la crisis, sino además 2 meses después de que se pare la crisis. De manera que ese es el esfuerzo del gobierno nacional, esa es la herramienta que le dio el gobierno nacional a la alcaldesa, y es lo que ella debería estar aplicando. Santiago, vámonos a la pausa, lo invito a quedarse conmigo. Ya se conecta con nosotros el senador, que va a decir que todo lo que usted dijo no es verdad, y ahí seguimos nosotros en este programa. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Tenemos conectado vía Skype aquí en Bogotá al senador del Centro Democrático, Santiago Valencia. Senador, ¿usted salió a aplaudir esta noche? Por ahí vi un hashtag que decía que le aplaudieran al presidente. Pues estaba aquí atendiendo medios, le aplaudí aquí desde mi corazón, estaba aquí muy ocupado atendiendo, pero yo creo que el presidente lo ha hecho bien en medio de toda la dificultad. Esto no tiene un manual, esto no tiene precedentes. Por supuesto, hay muchas dificultades, hay muchas cosas que solucionar todavía, pero honestamente yo creo que el presidente lo ha hecho muy bien, su gabinete lo ha hecho con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y yo creo que vale la pena que, independientemente del color político, la gente reconozca la tarea que se ha hecho. ¿Y de verdad ya estamos para aplausos? O sea, no se ha acabado ni la primera cuarentena. Bueno, no, es que cuando las cosas se van haciendo bien hay que motivar al que las hace bien, y yo creo que el reconocimiento tiene que ser automático. Por supuesto, si en algún momento se comete algún error, como probablemente si habrán cometido y se cometerán, pues también tendremos que estar ahí para apuntarlo y para decirle al gobierno que lo ha cometido. Pero también hay que aplaudir cuando hay que aplaudir, porque finalmente pues son seres humanos los que están cargando con todo este peso de la responsabilidad de tener una pandemia y un país paralizado, y también hay que reconocerle su esfuerzo y su trabajo. Santiago, de lo que usted ha visto, ¿dónde cree que están los mayores baches? Ya que ustedes están mirando un poquito desde afuera, como todos nosotros, a cómo trabaja el Ejecutivo, a cómo saca y saca decretos, y todavía no se han podido reunir. ¿Dónde está viendo los baches? Sí, mire, yo he venido trabajando mucho con la comunidad del talento humano en salud. Más que baches, yo creo que todavía hay problemas que solucionar. Yo he visto muy buena actitud del gobierno para solucionarlos, pero le quiero decir, hoy salió aparentemente un decreto, o lo anunciaron al menos, donde se decía que se le pagaría a los médicos lo que les debían. Hay no solo médicos, enfermeras, bacteriólogos, en fin, talento humano en salud, que le están debiendo de 6 meses a 1 año de salario. Yo creo que hay que motivar a los médicos, hay que incentivarlos, y parte de eso está en pagar lo que les deben. Pero además de eso, hay otros temas. Todavía hay muchas dudas sobre los implementos en bioseguridad, los seguros de vida de los médicos mayores de 70 años, sí, la formalización laboral y vinculación de los médicos. Más del 70% del talento humano en salud está por OPS o otros tipos de contratación, y les pagan de 30 a 60 días cuando les cumplen. Hay que pagarles mensualmente, hay que pagarles bien, hay que aumentarles su remuneración durante la pandemia, hay que darles los elementos de bioseguridad necesarios para que no se contaminen, y luego para que no contaminen a su familia. Yo creo que aquí hay todavía mucho que trabajar.
trabajar, hemos venido trabajando con el ministro de Trabajo que está en muy buena disposición, ya hemos logrado temas en ARL, ya hemos logrado lo que salió hoy de los pagos retrasados al talento humano en salud, pero todavía faltan algunas cosas que sabemos que el gobierno las está trabajando y que esperamos que los médicos tengan las mejores condiciones humanas y técnicas para afrontar lo que viene en las próximas semanas, que seguramente será muy delicado. Y déjeme volver a traerlo al tema del que arrancamos hablando, el tema de la atención a los migrantes venezolanos. Sabemos que esta es una población extremadamente vulnerable, que no solamente es suficiente con solucionar los problemas de alimentación, de mercados, sino que hay un problema de vivienda, sobre todo en estas zonas donde viven al arriendo y pagando al día en estas piezas. ¿Qué hay que hacer acá? Y siento que el gobierno y las alcaldías se están tirando la pelota es porque nadie tiene realmente definido quién es el que va a ser el doliente. No, yo creo que es que esto va paso a paso. Definitivamente con los venezolanos hay un problema grande y perdóneme ser un poco crudo con lo que voy a decir, pero primero hay que solucionar el problema de los colombianos y hay muchos colombianos a los cuales todavía no les hemos terminado de solucionar el problema. Pero por supuesto, incluso en los intereses de los colombianos tendremos que abordar también el tema de los venezolanos. Yo hablaba en estos días con la doctora Susana Correa y le decía precisamente eso, le decía, doctora Susana, yo sé que usted tiene una responsabilidad con los colombianos que han aumentado la capacidad de los subsidios y las ayudas y que quieren llegar con alimentación a 30 millones de colombianos y lo están haciendo bien, y le dije, pero en algún momento tendremos que mirar el tema de los venezolanos porque sin duda ya, por ejemplo, me denunciaban en estos días en Medellín, ya parece que hay algunos robos y saqueos a supermercados por parte de familias venezolanas, de manera que allí no solamente hay un tema humanitario que hay que atender, sino que eventualmente también un tema de seguridad. De manera que seguramente el gobierno tendrá que tomar decisiones, pero repito, la alcaldesa tiene que dejar de ser un palo en la rueda, ella tiene que coordinar con el gobierno, tiene que buscar ayudas conjuntas y esto de lucirse en época de pandemia, pues no está bien, no le queda bien a la alcaldesa y lo que hay que buscar son soluciones. Aquí todo el mundo se quiere lucir, el presidente habla 1 hora diaria en televisión, él se está luciendo también. Tengo él en la tiene línea una responsabilidad grande. Armando Benedetti. Que no saliera, si no saliera dirían que el presidente está escondido y que no le pone la cara a la ciudadanía. Que diga más malo cosas. Porque bogas y malo porque... Venga, no yo no le voy a dar palo, que le dé palo Benedetti. Armando Benedetti es senador del partido de la U, está vía telefónica. ¿Qué pasó, senador? ¿No pudo prender el Skype? No, no, todo lo contrario, Pacheco. Yo compré un programa ahora, un aparato que se llama Yabra, que es mucho mejor, pero yo no sé si la falla es de ustedes o no, conectividad mío. Pero quería decirle que ¿cuál es la pregunta? Estaba escuchando. Mire, ahí le están marcando. No, por eso me tocó con el computador, con el PC. Estaba escuchando, el senador Valencia dice por el otro lado que la alcaldesa de Bogotá se estaba luciendo hoy con el tema de los venezolanos, que se están tirando la pelota con el gobierno nacional, que el gobierno nacional está haciendo todo básicamente muy bien y que por eso él acaba de salir a aplaudir a Iván Duque. Ese es un resumen. Bueno, lo que yo sí creo realmente es que los funcionarios públicos, no aquí, sino en Panamá, en Perú, en Ecuador y hasta en Estados Unidos, el coronavirus, con la cantidad de problemas que hay, les ha enredado la cabeza a muchos funcionarios públicos. Yo no quiero decir que esto le haya pasado a Claudia López. Claro que fue una frase desafortunada. Creo que ella lo ha reconocido de alguna forma que sí fue una frase desafortunada. Y tiene que ver mucho con la idiosincrasia de nosotros, de ser que hemos discriminado demasiado a los venezolanos, lo hemos satanizado todo por política. Ahora lo veo. Senador, el cubismo es lo suyo, no lo sabía. Bueno. Ahorita hablamos de Lidio García. ¿Vieron Valencia? ¿Vio a Lidio García desde su casa? Y no vamos a hablar de la decoración, sino del contenido de las palabras del presidente del Senado. Se los voy a poner. Ahí va Lidio. Este periodo de sesiones lo vamos a instalar sin ningún tipo de problema. Estamos programados para el día 13, lunes 13 de abril, a las 3 de la tarde en el recinto del Congreso de la República, del Senado de la República. Ahí vamos a estar y espero que vayan los congresistas que no tengan ningún tipo de problema de salud, los que no
sean mayores de 70 años y el que quiera ir lo hace bajo su propia responsabilidad. Armando, le pregunto a usted, ¿va a estar en Bogotá? Pues yo estoy viendo en Barranquilla ahora, pero ya saqué reserva para el vuelo a las 8 de la mañana el 13 de abril. Pero vamos a decirnos tres verdades, doctor Pacheco. El primero es que ningún gobierno, ni este ni cualquiera otro de América Latina, le gustaría que el Congreso esté sesionando para fregar la vida. Vamos a decir otra segunda verdad. El Congreso no tendría por qué pedirle permiso a nadie, absolutamente a nadie, para sesionar. Ni a través de un decreto, ni a través de un fallo de la Corte, ni a través de una revisión por parte de la Corte. Yo lo que creo es que si el Congreso quiere sesionar, y no creo que haya ningún impedimento ni mental, ni legal, ni nada, si el Congreso quiere sesionar, que lo haga de forma virtual, así lo está haciendo España con los voceros o los diputados, sí, presencialmente. Francia empezó a hacerlo presencincial, pero sí, es el país donde más diputados hay realmente enfermos. Creo que el único que de verdad está sesionando presencialmente es el de Argentina, con un asesor al lado. El de Chile es virtual, etcétera, todos están virtuales. Pero lo que le quiero significar es que la primera verdad es que al Congreso al gobierno no le interesa que el Congreso funcione. La segunda es que si el Congreso quisiera sesionar, sesione, punto, no le importa lo que le diga nada más, porque es un pilar de la democracia. Y tercero, se acordará usted de mí que el 12 de abril a las 6 de la tarde, entre 6 y 8 de la noche, usted lo que va a ver es que van a prolongar la cuarentena. O sea que lo del 13 de abril parece una especie de cuento contado. Valencia, ¿qué dice? No, hombre, si fuera por fregar, pues igual fregamos desde la casa y efectivamente eso es lo que estamos viendo. Pero además hoy tuvimos una reunión con el senador Armando, a quien saludo, que es un gran amigo, donde estuvieron varios ministros de la cartera. Estuvo la ministra del Interior, estuvo la ministra de Justicia, estuvo el ministro de Defensa, estuvo el alto comisionado para la paz, estuvo el doctor Archila. Es decir, finalmente además el gobierno está atendiendo a las sesiones que está haciendo el Congreso de manera virtual, informales sí, digamos, por temas que tienen que ver con interpretación legal, pero tanto como decir que es que al gobierno no le interesa, pues no estaría acudiendo a estos espacios que son informales donde ni siquiera tiene la obligación de estar, ¿no? De manera que yo creo que el gobierno tiene toda la intención, por supuesto, de presentarse a los debates de control político, a las reuniones, a las sesiones, a lo que sea, y finalmente lo que demuestra son los hechos. Y si ustedes entran a la página del Congreso van a ver que ha habido cualquier cantidad de sesiones de todas las comisiones donde los ministros han estado atendiendo. Ahora, estoy de acuerdo con él también que el Congreso pues es un ente autónomo y podría legislar sin ningún problema y se podría convocar, pero mire, usted ve todos los comentarios de los médicos hoy diciendo que sería una gran irresponsabilidad meter a más de 100 personas en un solo recinto, que además llegarían allá con escoltas, con conductores, con asesores, que además después llegarían a sus casas, sobre todo en unos días donde se espera que el peor pico de la pandemia empiece la semana entrante y donde el tema de contagio pues es bastante complicado y donde no hay tampoco duda de que la vida, por supuesto, de todos es igual de valiosa y que hay varios senadores de todas las bancadas, de todos los partidos, que estarían claramente en la edad de riesgo. De manera que yo creo que se pueden buscar las formas para legislar de manera virtual. Por supuesto, podría incluso plantearse un tema semipresencial que lo han catalogado, y yo creo que tanto el gobierno como el Congreso estamos dispuestos en unas medidas de protección que nos protejan a nosotros y a nuestra familia y a la sociedad en general, pues de hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo. Señores, déjenme, me voy a una pausa de comerciales, vuelvo con ustedes en un par de minutos. Nosotros ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando con dos senadores de la República, con Armando Benedetti y con Santiago Valencia. Redondeamos el tema de si el Congreso vuelve o no. Benedetti. Bueno, a ver, yo lo que insisto es, si el Congreso quisiera sesionar, tiene que hacerlo de forma virtual. Hoy Fauci, allá en Washington, que es el director de Epidemiología Nacional de los Estados Unidos, él decía que estaban descubriendo dos hechos graves. Uno, que si alguien estaba contagiado y con respirar o con hablar podía contagiar al de al lado. Y dos, que era que habían personas asintomáticas y podían pasar todo su contagio sin un solo síntoma y podían estar contagiando a la gente. Sí. Ya sabemos que aquí lo que se trata más de salvar vidas, se trata de detener el virus. Pero yo lo que creo es que el Congreso debería sesionar virtualmente sin pedirle permiso a nadie. Ahora, los que les gusta sesionar, yo a veces sospecho, en serio y en broma, de que es que la mujer está aburrida con ellos o ellos están aburridos con la mujer o viceversa.
la mujer está aburrida con el marido. Y también que tienen ganas de ir a ver el tinieblo. Eso es mi principal sospecha, porque quieren sesionar presencialmente. Bueno, pero entonces que quede constancia que usted quiere sesionar, pero virtualmente. Que quede constancia aquí y con mi mujer, que yo quiero quedarme aquí en la casa. Porque ¿Será que la mujer puede pasar y le preguntamos a ella? Mi amor, que te manda a decirle al senador Valencia que si tú también quieres que me quede aquí. Que sí, que me ama, hijo de puta. La oímos, que muchas gracias. Pero entonces, venga, virtual o presencial, más allá de cómo se resuelva la cosa, creo que hay temas gruesos, además del control político que se debe hacer a los decretos ley del estado de emergencia, y ninguno más grueso que el tema de Venezuela y la movilización militar que hay alrededor de Colombia. La AP hablaba de fuerzas especiales, posiblemente en terreno, y ya sabemos que Colombia sería el terreno de entrada para todo eso. Quiero saber su opinión acerca de los peligros que hay ahí latentes, al mismo tiempo que el desplome de los precios del petróleo y que el coronavirus, Santiago. No, a mí me parece muy grave. Yo lo he dicho, creo que alguna vez en el programa tuyo lo hablamos. Yo no estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, entre otras cosas porque eso agravaría la crisis humanitaria en Colombia. Había por ahí un estudio y calculaba millones de venezolanos entrando a Colombia en una posible intervención. Eso además en un escenario de coronavirus pues sería espantoso, es decir, no solamente ya está mal desde el principio, sino que además tener una migración masiva de venezolanos sin ningún control por la frontera en caso de una posible intervención pues es supremamente grave. Yo me quedo con lo que dicen los Estados Unidos y espero que sea cierto, y es que van a hacer un control en el Caribe del tema del tráfico de drogas, que entre otras cosas es cierto. Yo hice un debate el periodo pasado en Cámara donde mostraba cómo el 100% de las trazas de narcotráfico ya pasaban por los llanos de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia todo el mundo. Es decir, que sí es cierto que es un tema para control naval del narcotráfico, yo creo que está bien, pero yo temo mucho en una intervención militar en Venezuela porque la crisis humanitaria se agravaría, la migración a Colombia se empeoraría y eso además en un escenario de pandemia pues sería supremamente delicado. Yo me mantengo en lo mismo, yo creo que esa no debe ser la salida por las consecuencias terribles que tendría humanitarias y económicas en Colombia y espero que además en un escenario de pandemia, repito, con mayor razón no pase. Yo creo que los fiscales, recordemos que los fiscales en Estados Unidos los nombra el propio presidente. Y los fiscales de los estados pues corresponden al fiscal general, que allá se llama procurador, si no estoy mal. Entonces, yo lo que creo es que están vendiendo humo los Estados Unidos. Ellos tienen un problema como nunca en su vida. Yo creo que el imperio se empezó a acabar en estos días. Nunca se va a recuperar, además con el presidente un presidente Trump que hacía 3 semanas decía que esto era un invento de los demócratas, que era un resfriado, que con el verano se acababa y tal. Entonces, ya eso es tonto. De venir a hacer una intervención cerca aquí en Venezuela, cuando Rusia, creo que el lunes o el martes, desde el Kremlin, Putin dijo que cuidado se metían con Venezuela, que Venezuela no es una colonia de Estados Unidos. Y a su vez, ayer, si no estoy mal, la OTAN se anda reuniendo por primera vez en 70 años, se anda reuniendo de forma de teleconferencia, y el señor de la OTAN, una entrevista creo que era en el País de España hoy, él decía que se estaban reuniendo porque le tenían miedo a Rusia, de que fuera a aprovechar la ventaja que le lleva hoy a todo Occidente de no tener tantos contagiados a ellos y a China, porque Rusia estaba a punto de raparse todo el Mar del Norte y buena también parte del Mar Negro. O sea que si creen que, a menos que cambien eso, cojan Venezuela y nosotros cogemos el Mar Negro, el Mar Negro y el Mar Norte, no creo, porque ahí por donde pasa todo el petróleo y buena parte de la economía. Entonces, me parece que están vendiendo humo. Y ayer, yo no sé si usted vio, Pacheco, una rueda de prensa de Trump que duró como 5 o 6 horas. Sí. Yo como no entiendo inglés, por eso me la pude aguantar, pero en la misma habló como 5 horas y habló 1 hora de qué iba a hacer con el narcotráfico en México. Entonces yo lo que veo es un señor vendiendo humo, asustado, paranoico, porque usted no ha visto que Trump antes hablaba así como una señora de 60 años, ahora habla cabizbajo, asustado, paranoico, y yo lo que creo es que están vendiendo humo, que ahora sin intervención en esta época ni que nada. Ahí están, esa es la voz del Senado de la República. Señores, muchas gracias, espero poder tenerlos aquí en Bogotá, así sea para que visiten el Congreso de la República. Ok, Daniel, muchas gracias.
Nosotros seguimos aquí en Zona Franca. A continuación y después de comerciales vamos a hablar con un periodista ecuatoriano quien nos va a resolver una cantidad de dudas acerca de lo que está pasando en ese país. Sobre todo y porque en este coronavirus hemos tenido una cantidad de espejos para saber qué es lo que en Ecuador no hicieron bien y cómo evitar que nos pase aquí en Colombia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:50 de la noche, nos quedan 10 minutos de programa. Las imágenes que han salido de Ecuador, sobre todo de Guayaquil, en esa zona ya son cerca de 50 los muertos en la provincia de Guayas, son aterradoras. Aquí otra de esas imágenes, ayer pasábamos una donde a una familia le dejaban un muerto literalmente enfrente a su casa, unas personas que lo venían arrastrando. Esta es de lo que está pasando con las personas que desafortunadamente fallecen y cómo se han ido apilando de tal manera que ya no es fácil recibir los restos del ser amado. ¿Cómo están, familia? A ver, les digo, ahorita ha salido un guardia dando la lista de los fallecidos que supuestamente están en ese contenedor. Me acaban de dar el dato de mi mamá y supuestamente mi mamá está metida en ese contenedor ahí. Ya, entonces voy a esperar qué resolución van a dar porque dicen que este contenedor se lo quieren llevar. Ya, yo voy a esperar aquí. Estoy tratando de contactar a la funeraria para poder buscar el cuerpo acá adentro y sacarlo. Ya, ahorita esa gente que está aglomerada les están dando los apellidos de la gente que está metida en ese contenedor de ahí. Ya, entonces vamos a ver qué pasa, porque hasta el momento nos han dado soluciones y no nos dicen nada. ¿Qué pasó en Ecuador? Y tal vez la discusión acerca de qué tantas pruebas se hicieron es importante aquí en este caso. Aquí hubo una comparación entre los tres vecinos, Colombia, Ecuador y Venezuela. De Venezuela no hay información. No hay información oficial y de hecho hace algunos días un periodista que se llama Darvinson Rojas fue encarcelado luego de contrastar los datos del gobierno vía Twitter el 21 de marzo. En Ecuador se han hecho 9.604 pruebas y la fuente de ellos es también fuente oficial, la gestión de riesgo. En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, se han hecho 19.000 pruebas. Y aquí es engañoso, obviamente, este dato y hay que tenerlo con cuidado por dos razones. La primera es que depende de en qué momento llegó el virus al país para saber cuánto tiempo han estado haciendo pruebas. Sin embargo, ahí sabemos que el virus llegó a Ecuador y llegó a Colombia relativamente al mismo tiempo. Además de eso, las pruebas por millón de habitantes en esta etapa todavía también es un dato engañoso, entonces yo creo que aquí tenemos una buena comparación, así Ecuador tenga una población menor y así haya empezado allá antes el caso de la pandemia. La provincia de Guayas, que es donde está Guayaquil, que es donde han aparecido todas estas personas, es una provincia donde hay una población migratoria muy alta. Una población de personas que se fue específicamente a España. A fin de año volvieron cientos de estas personas a Guayaquil y muy al estilo colombiano. Hay también fiestas de bienvenida, hay mucho contacto humano. En Ecuador perdieron el rastro de lo que estaba pasando con la enfermedad y por eso empezaron a encontrar a las personas muertas en sus casas y eso habla de la importancia que tiene el hecho de estar testeando y testear mucho. No solamente a las personas que van con síntomas, sino eventualmente cuando lleguen las pruebas rápidas a Colombia, el Ministerio de Salud proyecta que se podrán hacer incluso 15.000 pruebas rápidas al día. Eso es, si hemos hecho 19.000 hasta ahora, desde antes del 6 de marzo ya se venían haciendo pruebas, el 6 de marzo fue cuando apareció el primer caso, eso ayudaría mucho. Estas pruebas tienen un nivel de efectividad y de precisión, digamos, más bajo que las pruebas que se demoran más, pero ayudarían mucho para empezar a, por ejemplo, a testear a personas que no son sintomáticas. En esto de la cuarentena, y lo que pase después del 13 de abril, por ejemplo, se evalúan opciones como sigamos con cuarentena, pero levantémosela al sector de la construcción.
por poner un ejemplo. Si usted se la va a levantar al sector de la construcción, va a tener a obreros, va a tener a toda la cadena de trabajadores que eso implica. Hacer pruebas rápidas a personas que no tienen síntomas podría ser muy útil para detener esos contagios que se den en ese momento. Estoy todavía tratando de conectar a mi invitado del Ecuador. Vamos a ir a un corte comercial cortico a ver si podemos hacerlo y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:57 de la noche. No pudimos tener a nuestro invitado del Ecuador, pero sí tengo aquí un pequeño comentario acerca de las personas que antes no dieron y hoy esperan recibir. Esto a propósito de todo lo que hemos hablado de plata y economía en medio del coronavirus en estos días, de lo difícil que está la cosa para muchos y dan ganas de encomendarse a un poder superior por estos días en los que el pan en la casa se está acabando para muchos desafortunadamente. Hay gente que suele acudir al multiplicador de los panes. Tú con el mínimo te puedes hacer millonario, hombre. No importa cuánto te ganes, es cuánto das, cuánto siembras. Este es el pastor Miguel Arrazola. Arrazola y su pareja lideran una iglesia poderosa en Cartagena. La idea de que a quien da luego le multiplican, les gusta las iglesias católicas hasta que alguien les pide que den plata en impuestos al Estado. Las iglesias en Colombia no pagan impuestos, están exentas. La mayor beneficiaria de esto es, por supuesto, la gran iglesia católica, pero también están cubiertas las iglesias protestantes como la del pastor Arrazola. Estas iglesias, sin duda, dan alivio espiritual, ayudan a mucha gente, pero no dan en impuestos. La iglesia del pastor Arrazola pedía que le dieran incluso cuando llegó la pandemia y la gente se estaba empezando a encerrar en sus casas. Tiempo de pandemia, de virus, de que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ofrece siempre al Señor y tenemos una forma súper fácil en Ríos de Vida hacerlo. Tú puedes ir a la página web de nosotros y ahí encuentras donaciones y haces clic ahí y puedes seguir todos los pasos. El problema, está uno tentado a responderle al pastor y a la pastora, es que si uno no dio antes, no parece muy cristiano esperar que hoy le devuelvan. Afortunadamente, el Estado es laico y las iglesias con sus empleados tienen todo el derecho de pedir ayuda. Ahí está lo que... Esa todavía no va, muchachos. No son los únicos. Por estos días, hasta la gente del fútbol profesional, ahí sí, vive las penurias del coronavirus. Este fue el llamado de auxilio que hizo Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DIMAYOR. Ahí va. ¿Viene? El presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, le pidió plata al Estado. Y eso, ahí está. En la misiva enviada a la Casa de Nariño, los integrantes del fútbol profesional colombiano expresan 5 puntos claves que ayudarán al mantenimiento del gremio durante este difícil momento. Las pérdidas de los clubes ascenderán a 80 millones de pesos. Bla, 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 con el fin de mitigar la situación que están atravesando los clubes debido a que no están recibiendo ingresos. Por favor, ayúdennos. Eso decía la DIMAYOR, pero recuerden, y lo tengo por acá, ¿recuerdan lo que decía Jorge Enrique Vélez cuando le pedíamos que de pronto el fútbol colombiano estuviera en señal abierta? Él decía que nos manden la factura. Unos ingresos. Yo ayer que hablé con una persona del gobierno le dije, si ustedes insisten en eso, no hay ningún problema, me dicen a dónde mando la factura. Ahí está. Uno no puede no dar y ahora esperar recibir. Sin embargo, el Estado es generoso y todo el mundo tiene derechos. Nosotros tenemos derecho a terminar este programa ya. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.